Candela TV, lo que hay que ver. Vamos a continuar con el programa. Entramos ahora al defensor deportivo Miguel Surún con nosotros. Miguel, gracias por venir. Gracias, Reyes. Buenas, amigos televidentes. Fíjense, hoy yo quiero referirme a una situación que están enfrentando algunos héroes o muchas personas, muchos ídolos del deporte, específicamente del pasado, a quienes el Estado Dominicano les ha asignado pues una pensión y de pronto llega un nuevo ministro. Ese nuevo ministro encuentra la situación de esa erogación que están recibiendo esas viejas glorias del deporte y es como un salario, una pensión, como una especie de cesión del Estado, como contraprestación, porque en un momento determinado esas glorias antiguas del deporte pues significaron mucho para el país, para una parte importante de la sociedad, nos representaron en el exterior de manera digna. Pues ¿qué sucede? Que esas mismas personas pues rinden otras labores en el Ministerio de Deportes. Pues desde que llega el actual ministro, lo que ha hecho es pues comenzar a cancelar a esas personas. Cancelarlos bajo el alegato de que esas personas pues están recibiendo dobles ingresos. Los ingresos en función de esa calidad de viejas glorias, de esa retribución que les otorgó el Estado y la retribución que están recibiendo por las labores de entrenamiento. Muchos de ellos en este momento están utilizando o han utilizado esa experiencia que tuvieron en el pasado pues para formar las nuevas generaciones de deportistas. Pues por desgracia, todos están siendo cancelados por esta situación. Entonces, ¿cómo revertir? ¿Qué hacer ante esta lamentable situación? Evidentemente hay una disposición de la ley 41-08, hay otras disposiciones de control interno que de manera expresa prohíben que una persona reciba más de un salario del sector público. Y si uno lo analiza de manera fría desde esa perspectiva, pues evidentemente pues uno llegaría hasta ver como normal que eso sucediera. Pero cuando uno va al fondo del proceso, va al fondo de cada uno de los casos en los cuales hay personas afectadas, pues llega a la conclusión de que se está cometiendo un grotesco abuso o la utilización de una disposición legal tendente pues a transparentizar los gastos de la nómina pública para afectar personas que están rindiendo una labor, personas que en un momento determinado dieron todo por este país y que de repente el Estado les da la espalda bajo la excusa de que no pueden recibir dos salarios, de que no pueden recibir más de un ingreso por parte del Estado. Número uno, hay que partir primero de la circunstancia muy importante, fundamental, de que el objetivo de esa legislación, porque a la hora de la interpretación de una ley, uno no solamente tiene que ver lo que es el contenido literal, o sea, lo que dice una ley, sino cuál fue el objeto del legislador al momento de su aprobación. Y evidentemente, el objetivo es precisamente evitar que un vivo tenga 2, 3, 4, 5 salarios en más de una institución pública donde no rinda labor. Nada más alejado de la situación de esas glorias del deporte, porque evidentemente ese salario o ese ingreso, que yo no lo catalogaría de salario, ese ingreso que están recibiendo esas personas no es tal. Es simple y llanamente una especie de concesión o de retribución que está otorgando el Estado Dominicano, como una especie no de premio, sino de incentivo o de asistencia por su calidad de vieja gloria. Eso no tiene nada que ver con salario ni nada que se le parezca, sino simple y llanamente es una retribución que ellos se ganaron por un servicio pasado. Es una especie de, digamos, de retiro, de pensión disfrazada, de suerte tal que eso ni lejanamente se compara a la situación prevista en la ley. Y máxime, si uno analiza el detalle, que aún es un poquito más perjudicial para el interés del deporte en su conjunto, que esas personas estaban rindiendo una labor determinada y recibiendo un ingreso por esa labor que no tiene nada que ver con lo que recibieron,
por su calidad de vieja gloria. Y estaban transmitiendo esa experiencia que tuvieron, transmitiendo sus enseñanzas. ¿Pero para qué? Para crear esa nueva generación, formar una nueva generación de deportistas que también tuvieran esa vocación en favor de los mejores intereses de la República Dominicana. Por desgracia, el actual ministro, el señor Jaime David Mirabal, pues ha dado la espalda. Y se ha negado rotundamente, de Jaime David Fernández Mirabal, se ha negado rotundamente a revisar esa situación, en primer lugar, porque él entiende que la ley hay que cumplirla, pero él la cumple cuando se trata de personas que no son poderosos, solamente para los de abajo. Pero cuando se trata de esos infelices, que muchos de ellos necesitaban de esos ingresos para vivir, pues inmediatamente él abusa de ese poder que tiene para separarlos de la función pública. ¿Qué hacer en este momento? Evidentemente hay que echar la batalla desde adentro. Y es el mensaje que yo le doy a aquellos deportistas que en este momento determinado pues se ven afectados. Primero la ley 41-08, y ellos están en su condición de funcionarios públicos que tienen toda la potestad del mundo para impugnar todas y cada una de las resoluciones que impliquen sanción, que impliquen suspensión, que impliquen una separación de la función pública. Hay que recordarles, y esto es muy importante, que ese derecho a impugnar y a cuestionar las actuaciones de ese ministro, separándolos, pues tiene un plazo. El plazo es de 15 días. Hay que recordar que en ese plazo de 15 días, que es perentorio que implica que si usted no se mueve en ese periodo, pues ya usted perdió el derecho. Usted lo que tiene que hacer es inmediatamente interponer el llamado recurso jerárquico, el recurso de reconsideración, que se interpone ante la misma persona que emitió la decisión, estableciendo las razones por las cuales usted entiende que su separación del cargo no es justa. Luego de ese plazo, luego que usted haya recurrido, pues ya usted directamente tiene el derecho de recurrir directamente. Eso se interpone ante el director de Recursos Humanos, ante la persona que ha emitido la decisión. Luego que esa persona emite su decisión confirmando su separación, usted tiene otro nuevo plazo para interponer el llamado recurso jerárquico, que es un recurso que se interpone por ante el organismo inmediatamente superior que ha tomado la decisión, que en este caso es nada más y nada menos que el señor Jaime David Fernández Mirabal. Luego de transcurrido ese plazo, ojo, y esto es muy importante que lo tomemos en cuenta, usted tiene un plazo de 15 días para apoderar el MAP, el Ministerio de Administración de Personal, para que haya una especie, digamos, de tentativa de acuerdo. No entiendo por qué la ley estableció eso, porque evidentemente el MAP no tiene poder para imponer el reintegro de un funcionario público. No entendemos esa disposición, porque lo lógico es que si hay una instancia encargada de dilucidar los inconvenientes y los conflictos en materia de administración pública, lo lógico es que esas decisiones se impongan al ministro. Eso no es el caso. ¿Cuál es mi recomendación? Que luego que ese ministerio emita su decisión, que la tiene que interponer, que emitir en favor suyo, pues ya a partir de ese momento es el momento de apoderar el tribunal administrativo a los fines de que deje sin efecto esa separación. Muchos entenderán que es un procedimiento que tiene muy pocas probabilidades de rendir sus frutos, pero hay un detalle que no podemos perder de vista. Las instituciones debemos darle la oportunidad de que funcionen o se desacrediten. ¿Y cómo le damos las oportunidades de que o funcionen o se desacrediten? Apoderándolas. Allá el tribunal administrativo, si decide no emitir una decisión de conformidad con la justicia. ¿Por qué? Porque al final va a quedar desacreditado como un organismo gomígrafo. Y esa es una posibilidad, que es la peor, pero puede ocurrir la otra posibilidad, que usted tenga ganancia de causa, y el señor Jaime David Fernández Mirabal pues se vea en la obligación pues de reintegrarlo a las funciones. Y otra ventaja que usted tiene acudiendo a esas vías de derecho, pues de manera indiscutible, es que usted va a crear una especie de expediente ya en contra
de ese ministro y de esas entidades que puede degenerar en una acción en reparación de daños y perjuicios, porque a partir del 2010 fue contemplado de manera directa y anteriormente ya estaba contemplado en las legislaciones correspondientes, pero muchas veces no era aplicado por los tribunales. Los funcionarios públicos son responsables por los daños causados en el ejercicio de sus funciones como consecuencia directa de sus acciones dolosas o sus acciones culposas. Es decir, un funcionario público abusa de su poder y usted le hace un daño, tiene que repararlo. Un funcionario público, mediante maniobras, ya sea intencional o no intencional, a usted le perjudica, pues un tribunal debe condenarlo en reparación del daño causado. Entonces es importante que agotemos esas vías, preparémonos los expedientes correspondientes y echemos la batalla a estos funcionarios para que la justicia, de una vez y por todas, pues ejerza su rol o se desacredite. Bueno, vamos a ver qué sucede, porque hay muchas personas que todavía están llorando precisamente con esta separación y esta liquidación de sus sueldos. Recientemente se hizo una firma entre la Junta Central Electoral y también la Major League Baseball. Y esto precisamente era para tratar de evitar el fraude con edad, con nombre de la mayoría de los prospectos que pueden ser firmados por las grandes ligas. ¿Qué piensas tú, cómo tú ves esta alianza cuando precisamente hay instituciones cercanas al comité, cercanas al Ministerio de Deportes, dicen como que no le dieron participación? Mira, como siempre, muchas veces determinadas entidades actúan al margen de la ley. Hay que recordar un detalle, que poca gente lo ha tomado en consideración. Los datos de las personas, digamos, pertenecen al ámbito de la intimidad. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Es un derecho fundamental establecido por la Constitución. Nadie puede acceder a mis datos si yo no lo autorizo. Absolutamente nadie, salvo las autoridades, el Ministerio Público, en medio de una investigación o cuando yo lo autorizo a través de la solicitud al banco correspondiente o cuando yo solicito, por ejemplo, Visa. ¿Qué implicaciones tiene eso? Que ese acuerdo implica la violación a ese principio de intimidad, porque en este caso la Major League Baseball, que es una entidad de carácter privado, pues va a tener acceso a todos los registros de todas las personas que entienda esa entidad que tienen algún tipo de relación en la disciplina llamada béisbol. Evidentemente eso es muy preocupante porque mucha gente solamente ve el detallito de que algunos peloteros, o algunos o muchos, pues incurren en irregularidades para obtener un mayor bono, que incurren en irregularidades para obtener la firma. Pero eso es un detalle, eso es una violación legal, es un hecho criminal cuya investigación corresponde al Ministerio Público a través de una denuncia hecha ya por la Junta Central Electoral respecto a un fraude o realizada por un particular que se sienta afectado, que entienda que ya le han entregado un documento falso, interponga el querellamiento correspondiente y ese querellamiento pues abra una investigación donde la Junta tenga que comunicar determinada información de ese ciudadano. Y otra cosa muy distinta es que la Junta Central Electoral, que es un organismo, es el organismo garante de la intimidad, es un organismo depositario de toda esa información, de manera voluntaria, sin ningún tipo de autorización, pues esté comunicando información de los ciudadanos dominicanos con la entidad privada Major League Baseball. Entonces es una situación que refleja, grafica, evidentemente, cuál es la situación de respecto a derechos humanos aquí en la República Dominicana, la forma campechana como se manejan algunas instituciones, donde no les importa absolutamente nada los derechos fundamentales de los demás. Reitero, una cosa es el fraude que se comete con las actas y otra cosa es el derecho fundamental de 6, 7, 8 millones de personas a quienes no han dado la autorización para que la entidad depositaria de su información comparta esa información con un ente privado extranjero. O sea, son cosas totalmente distintas. Ambos, y en este caso tengo que referirme a la Junta Central Electoral, está rebasando las atribuciones que le confiere la ley, las atribuciones establecidas en la Constitución,
porque evidentemente ese no es el trabajo de la Junta Central Electoral. La Junta Central Electoral solamente puede comunicar información a la luz de una investigación realizada por el Ministerio Público o, en el peor de los escenarios, cuando se entienda que algún registro contiene fraude, pero esa investigación la realiza un inspector y ni siquiera el inspector, ni siquiera la Junta tiene la potestad legal para anular ese registro, por lo menos de conformidad como establecen principios elementales. Miguel, y no simplemente es para verificar la validez de del acta. No, porque evidentemente para verificar toda esa información hay que ingresar a registros. Ese no es el trabajo de la Junta Central Electoral. Ese no es el trabajo de la Junta Central Electoral. Bueno. El trabajo de la Junta Central Electoral es un ente depositario. Los mecanismos para la verificación de documentación están abiertos al público, porque evidentemente si usted le entrega un acta de nacimiento a un ciudadano, ese ciudadano va a la Junta del Distrito, puede ir al oficial y verificar su validez y autenticidad. De eso no es lo que se trata. De lo que se trata es que ese acuerdo le otorga determinado privilegio a un ente privado para verificar e investigar informaciones confidenciales de particulares. Porque eso es una locura. O sea, cualquier persona que ha manejado actas del Estado Civil sabe perfectamente, es conocedor perfectamente de que la legitimidad se verifica yendo a la oficialía del Estado Civil correspondiente o yendo a la Oficialía Central del Estado Civil. Entonces no se explica por qué el Estado Dominicano tiene que concederle un privilegio a un ente privado extranjero para que se investigue. ¿Y cómo se investiga? Accediendo no al dato que está en el acta, que está sentado en ambos libros, no. Se accede yendo al acta de nacimiento de cada una de las personas que participaron o las personas que se sospeche tienen algún tipo de relación. Evidentemente es una violación flagrante al principio de intimidad establecido y consagrado por la Constitución, que desborda, reitero, las atribuciones de la Junta Central Electoral. Solamente el Ministerio Público tiene el poder para solicitar y luego de una autorización de un juez correspondiente acceder a esa información privilegiada de particulares. Si yo le entrego un acta a una persona, esa persona verifique y constate que esa acta es legítima, que está sentada en la Oficialía de Estado Civil correspondiente y está sentada también en la Oficialía Central de Estado Civil y es legalizada, olvídese que usted como particular no puede hacer absolutamente nada. Si descubre que hay una falsificación, interponer un querellamiento, el querellamiento correspondiente y ya que se abra una investigación. Pero evidentemente los datos de los particulares deben tener otro tipo de manejo. Tú hablas de la cantidad de habitantes que tenemos en la República Dominicana, pero me imagino yo que este acuerdo, esta firma simplemente es para los prospectos, para los muchachos que tienen la posibilidad de estar en grandes ligas. Pienso yo. Vamos a la pausa, regresamos en breve y lo vamos a debatir más. Variedad TV, lo que hay que ver.